¿Existe acaso un misterio mayor que la muerte? Entre las pocas cosas que sabemos sobre ella es que no hay posibilidad alguna de evitarla y que casi siempre resulta imposible decir cuándo nos ocurrirá. Mucha gente se sirve de esa incertidumbre como de una coartada para postergar el momento de reflexionar sobre ella, de mirarla de frente. Somos como esos niños que se tapan los ojos y piensan que así nadie los verá. ¿Por qué vivimos en esa negación? Este mundo nos mantiene neuróticamente ocupados o entretenidos hasta el momento en que la muerte hace su aparición, desgarrando la delgada cortina detrás de la cual nos escondemos. Nos toca entonces enfrentarnos a ella sin orientación ni herramientas para manejarla. Así es como ocurre habitualmente, pero no es ni ha sido la única manera de hacerlo. En cada cultura ha habido gente que se ha abocado a familiarizarse con la muerte y a prepararse para ella. A partir de una reflexión lúcida y del desarrollo de una serie de prácticas, nos dicen, es posible disminuir el sufrimiento que acompaña este proceso. Más aún, asumir la ineluctabilidad de la muerte, aseguran los místicos de muchas tradiciones. Pensar en ella cada día ofrece la posibilidad de distanciarnos de nuestros problemas y de vivir nuestra vida con plenitud, disfrutando a cabalidad el momento presente. Muy buenas noches, estamos aquí en el programa de la revista de la universidad, un poco fúnebres, mortuorios, pensando en la muerte. Pensar en la muerte, les recuerdo, es pensar en la vida, entonces tampoco tan negro, se necesita luz, se necesita sombra para tener luz. Justo para darnos luz sobre un tema a veces escabroso, pero vamos a ver qué tanto se cree escabroso, sobre la Santa Muerte, está con nosotros el doctor Adrián Illescas. Él es sociólogo por la UNAM, antropólogo por la UNAM y finalmente doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM. Él forma parte de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Es autor de varios artículos que pueden encontrar en la web y de un libro. Me supongo que vendrán más, pero por el momento tenemos este que se titula Ver, Oír y Callar, creer en la Santa Muerte durante el encierro. Este encierro no es el encierro de la pandemia, aunque también se puede creer en la Santa Muerte, justo cuando está rondando por las casas, está rondando fuera, pero es el encierro carcelario, en las prisiones. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, mucho gusto. Y gracias por ¿Vienes cruzando de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Así para es, visitarnos? Para conocer y para visitarnos. Qué bueno. Oye, pues llevas un rato investigando uno de los cultos populares pues más emblemáticos, yo diría, de la Ciudad de México, por lo menos más nuevos o que se creen nuevos. ¿Es verdad que nació en la Ciudad de México? La expresión actual, la expresión pública, efectivamente nació en el 2001 en uno de los barrios más emblemáticos de esta ciudad, que es en Tepito. Ahí su manifestación pública comenzó a darse, es decir, justo en este mes, el 31 de octubre, cumple ya 22 años ese altar. El altar más famoso, el que ha salido en muchos programas, donde lo han hecho documentales, etcétera, donde está Enriqueta Romero. Es una de las primeras manifestaciones públicas abiertas donde la gente empezó a reunirse, donde la gente empezó a hacerle oraciones, rituales a la Santa Muerte, pero... Dijiste 31 de octubre. 31 de octubre. O sea, Halloween o Día de Muertos. Cercano al Día de Muertos, en ese altar le hacen su fiesta anual a la Santa Muerte. ¿Y se puede asistir? O sea, ¿podríamos invitar a las personas a asistir? Sí, cualquier persona puede asistir al altar. Cada primero de mes le hacen una oración en ese altar específico y el aniversario lo hacen el 31 de octubre. Porque hago énfasis en eso de que en ese altar específico, porque no es el día oficial de la Santa Muerte ni nada de eso, sino que en lo que caracteriza este culto justamente es la variedad de expresiones que tiene. Entonces, en Tepito y en Alfarería le hacen la fiesta ese día, pero puedes encontrar altares que le hacen la fiesta en otros días, en otras fechas. O sea, es diverso en ese sentido. Pero el más emblemático, que fue este de Tepito, sí lo hacen en ese día específico, ¿no? Dices aparición pública, que antes era un culto oculto. Fíjate que sí hay registros del culto, tanto en prisiones, en casas, pero no había toda esta dinámica de hacer oraciones mensuales, de toda la venta de productos que ahorita puedes encontrar tanto en los mercados, en las hierberías, en el mercado de Sonora, etcétera. En todos esos lugares ahora ya hay un buen de productos por internet, etcétera. Eso no había previo al 2001, era como más un culto
de casas, de personas que se dedicaban a hacer, por ejemplo, curaciones espirituales, etcétera, y dentro de las prisiones. Entonces, por eso digo que es un culto público después del 2001, porque una vez que sale el altar de Enriqueta, empieza a haber más expresiones, no solo en la Ciudad de México, sino en varias partes del país, y sobre todo también más adelante, como unos por ahí del 2008, empieza también a darse manifestaciones del culto en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Así donde hacen reuniones de migrantes para ir a adorar a la Santa Muerte, etcétera. Entonces, previo a eso no era tan claro. Sí había por ahí manifestaciones, pero eran como más ocultas, más clandestinas. Más secreto. ¿Por qué? ¿Por el estigma que se tiene? Exacto, por el estigma que genera en sí misma la imagen, que es como una calavera que pues simbólicamente representa la muerte, pero para los creyentes no es la muerte, es una deidad sagrada que te brinda milagros o favores, ¿no? Es justo lo que te iba a preguntar, si tenía que ver con la muerte o no. O sea, por ejemplo, Octavio Paz, cuando trata de determinar en El laberinto de la soledad un poco el carácter del mexicano, dice, nuestro culto a la muerte es un culto a la vida. ¿Podría ser este el caso? Pues más bien es digamos que para las personas que creen en ella es sobre todo una manera de salir de las circunstancias de vida en las que generalmente o están viviendo. Te voy a decir un caso, por ejemplo, la mayoría de los relatos que yo tengo, de las conversaciones que yo empecé a tener desde que empecé a investigarlo, hablaban del culto por necesidades de riesgo o de vida, de perder la vida. Entonces, muchas de las personas que son adeptos generalmente se dedican a actividades donde están en riesgo de vida, ¿no? Es decir, policías, militares, pues ahora sí que gente que se dedica a robar, ¿no? Gente que está en constante riesgo o que está perdiendo la vida incluso con una enfermedad y que como ven esta deidad que representa la muerte, ellos dicen está entre Dios y el diablo está la muerte, es como este símbolo que representa ni ser bueno ni ser malo, es como justiciera, es salvadora y como ellos dicen es la que te lleva, pues hay que aliarse con ella para estar bien en este momento de que estoy en riesgo, por ejemplo, o que estoy por morir, ¿no? Entonces generalmente eso es como algo que está de fondo detrás de este culto, que en realidad no están adorando a la muerte, sino lo que los podría llevar a la muerte, ¿no? Y que sí tiene a lo mejor que ver con esto de que también es parte de la vida, ¿no? Ellos también lo dicen, o sea, todos tenemos a la Santa Muerte adentro, si no ve, tienes huesos, ¿no? Y entonces cuando tú te mueres te quedas hecho huesos y ella está contigo siempre, ella es la que viene por ti, etcétera, ¿no? Entonces lo ven como una mediadora que es justiciera, pero que depende mucho de ella, si te lleva rápido, te deja estar en agonía, por ejemplo. Nunca lo había pensado que es cierto que tenemos un esqueleto dentro y en cierto modo es quizás un poco más cercana que una abstracción como Dios. Exacto. O como el diablo. De hecho es muy cercana incluso a nivel material, a nivel cómo la tratan, cómo la tienen. Apenas acaba de salir un articulito haciendo el comercial en un texto en esta red de investigadores que hicimos sobre religiosidad vivida. Es el más reciente, acaba de salir apenas el mes pasado, donde cada uno se estableció con casos de personas. Entonces yo, por ejemplo, trabajé con un devoto que da oraciones, que lo conocí aquí en Santo Domingo, justo en el barrio que está aquí al ladito. Yo trabajé con Iván. Iván es un joven que no pasa de los 30 años. Entonces cuando yo lo conozco, porque aquí en Santo Domingo hay un altar muy famoso también, empiezo a ir y Iván se dedica a la lucha libre, da la oración. Y entonces el caso nos llamó la atención porque Iván en su casa tiene asignado un lugar a la Santa Muerte. O sea, es como un habitante más. Entonces hay una cercanía, y él es un ejemplo de eso, pero hay una cercanía con la Santa Muerte que no la tienes con otros santos, porque generalmente pones al santo en el altar arriba o le haces reverencias, y la Santa Muerte es como más cercana a los devotos. Entonces la cargas, le invitas cigarros, le das alcohol, le tu marihuana, en fin. No es una deidad tan alejada de ti, sino que es más al contrario, todo cercana. Puede ser un habitante más de tu casa a la que le das de comer, le cuentas cómo te sientes, etcétera. Así hay un montón de casos de devotos, ¿no? Y que eso es como también lo que le da cierta riqueza y novedad al culto, ¿no? Porque también hay un montón de expresiones, pero como comportamiento de los devotos es esta cercanía que efectivamente tienen, ¿no? con las claro, imágenes. Que a lo mejor no tienen, y también noto que no está la mediación de la autoridad
eclesiástica, por ejemplo, o sea, está fuera de la esfera de control de la iglesia esto. Exacto, es una expresión ahora sí que meramente popular de la gente que crea sus propias formas de creer y que creo que eso le ha dado vitalidad estos 20 años que apareció de manera pública porque, a ver, no es que haya un pleito entre los de la Santa Muerte y con ser católicos. Muchos de ellos, pues como la mayoría de la población mexicana, pues tienen esta imposición católica por familia, ¿no? De que te tienes que hacer católico o te bautizan, etcétera. Pero cuando ellos toman sus propias decisiones sobre por qué creer y en qué creer, pues no se convencen de la institucionalidad de la Iglesia Católica, pero entonces buscan sus propias formas de creer. Y una de esas es, por ejemplo, en la Santa Muerte, ¿no? Pero también puede ser en la santería, en el New Age, en leer de que tengan las cartas. Pero generalmente la Iglesia históricamente ha sido una institución que adopta, ¿no? Que coopta, digamos, los cultos de los endémicos, ¿no? Los medio cristianiza y se adopta y forma parte. La Santa Muerte no ha entrado, ¿o sí? No, y ni va a entrar, yo creo, porque hay un rechazo de este tamaño por una iglesia que generalmente acepta muchos santos locales. Es que desde la lógica católica no tiene sentido un culto como la Santa Muerte, porque ellos piensan la religión bajo su propia lógica, es decir, tienen ciertos establecimientos para decir que algo es sagrado y algo no. Entonces, obviamente para ellos la muerte no puede ser una deidad que puedes adorar, pero pues eso es lo que dice la iglesia, pero a la gente eso le importa muy poco. La gente le da y le dota de esta categoría de sagrado a esa figura que, ojo, te digo, no es el símbolo de la muerte. Ellos le llaman la Santa Muerte porque le dan un género, que es un género femenino, le dicen la niña, la flaquita, la madrina, le designan cualquier nombre que tiene que ver con cómo la ven ellos, ¿no? Y también le dan esta personificación de poder que tiene sobre la decisión de las vidas, ¿no? Pero no a la buena ni a la mala. Ellos dicen, mira, la santa no es buena ni mala, quienes son buenos o malos somos nosotros, ¿no? Entonces, también de fondo está un símbolo de tolerancia y apertura a personas que en la iglesia no son tan aceptadas. Sí, sí, sí. Hablemos, por ejemplo, de la comunidad LGBT. Ahí yo he conocido un montón de personas trans que se acercan y que van como son ellas o como son ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una vez me acuerdo en una entrevista, pues yo le decía, pues hablando sobre cómo se identificaban religiosamente, pues ellos me decían, pues mira, yo me considero católico, pero yo sí voy a la iglesia así como estoy, hablando de una persona trans que se viste, que anda con sus vestidos, etcétera. Si voy así, pues no me dicen nada, pero me empiezan a ver feo. Entonces yo no me siento cómoda ahí. Aquí yo puedo ser quien yo soy y no tengo ningún problema. Entonces ese sentido de tolerancia también ha hecho que mucha gente que no se siente con un lugar en esa iglesia por todas las imposiciones que pone, pues acá sí lo encuentran, ¿no? Entonces eso también le da cierta vitalidad al culto. Sí, por supuesto, flexibilidad. Vamos a irnos a un corte y vamos a volver, ¿no? A ahondar justamente en estas poblaciones que pues son quienes rinden este culto, ¿de acuerdo? Sí, bueno, pues volvemos para seguir platicando de la Santa Muerte después de un muy pequeño corte, que no es un corte como el que pone la muerte, es de unos minutitos nada más. No, ya una vez que te corte, ya no. Estamos de vuelta con Adrián Illescas, que es un investigador que se ha dedicado a la Santa Muerte. Nada más de decir esto, siento así un pequeño como mini escalofrío. Está muy estigmatizado, hay muchos miedos, hay muchos como temores que se han cristalizado en torno a la idea de la Santa Muerte, sobre todo por quienes no la conocen o quienes no son parte de este culto. Mucha gente teme acercarse al tema. De hecho, platicaba con un amigo que íbamos a hacer este programa y me dice, ay, no, yo prefiero no acercarme a esas cosas, no vaya a ser. ¿Nunca te ha dado miedo acercarte a este misterio? O sea, ¿ha habido un momento extraño en el que dices, híjole, creo que no era tan falso, si hay aquí algo de magia, sí puede haber? Pues mira, no me da miedo porque, pues ahora sí que como antropólogo, yo en realidad es lo que incluso le digo a mis alumnos, pues uno los ve como personas que creen, puede ser en este caso la santa, pero puede ser el diablo, puede ser la santería, la virgen, ¿no? Entonces, pues no me dio miedo en realidad porque, pues incluso yo crecí en ese barrio o sea, yo soy de ese barrio, ¿no? De Tepito,
cuando yo empezaba a hacer mis investigaciones, pues yo decía, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Y o sea, donde sí me dio como cierto miedo fue, bueno, entrar a la prisión, porque pues por el contexto de la prisión, para entender qué pasaba con el culto dentro de la prisión, pues el mismo contexto sí me daba como miedo, el hecho de pues ya estar ahí adentro y que pasara una tromba, algo así, un pleito, claro, y yo estando ahí. Pero en realidad a la Santa Muerte no me da miedo porque creo que ese miedo es generalizado por el estigma mediático que se le ha impuesto desde otra visión, por ejemplo, desde otras religiones. Como el vudú, la santería, exacto, todas estas cosas que de hecho que son creencias, o por lo menos hay algunas prácticas populares que consisten en hacerle trabajos a la persona. Exacto. En la Santa Muerte no existe esto. Pues puede haber su variación. Es que lo que te digo, claro, el culto, yo le digo, es homogéneamente diverso. Entonces tú puedes tener muchas expresiones del culto que se articula puede haber una expresión que se articule con lo New Age, puede haber una expresión de culto que se articule con lo meramente católico, otra que se articule con estas prácticas más de brujería, etcétera. Entonces hay bastantes expresiones. Entonces, dependiendo a dónde tú te estés metiendo, puede que encuentres este tipo de cosas. Pero hay unas que son solamente irle a rezar, irle a agradecer, darle cosas a la imagen, compartir entre los devotos la fiesta y ya, ¿no? Cada quien a su casa. Pero sí va a haber personas que sí articulan con ciertos conocimientos de otras prácticas religiosas. Entonces la estigmatización, como te comentaba, viene más desde otras religiones. Por ejemplo, la católica lo estigmatiza, los cristianos lo estigmatizan porque piensan que es algo que está asociado al mal, ¿no? Pero incluso los medios también, uno ve noticias y me da mucha risa porque luego la nota no es lo que pasó, sino que, era creyente de la Santa Muerte, ¿no? O tú ves series como Breaking Bad, donde aparece ahí unos narcos ofreciéndole una foto a la Santa Muerte, o incluso en American Horror History también sale en un capítulo como una idolatría, ¿no? que hacen las personas, en fin. Esa estigmatización es más desde los medios e incluso desde las personas que no lo conocen, ¿no? Porque por lo que asocian a un símbolo de muerte, ¿no? Como algo malo, pero en realidad para la gente que está ahí, pues es un recurso simbólico, más un recurso religioso, espiritual que ellos tienen para salir de lo que ellos viven. Por supuesto. Y bueno, ya que hablamos justo de narcotraficantes que hacen ofrendas, ok, dices, hay poblaciones que son marginadas. Hay, por ejemplo, por supuesto que una iglesia, la institución eclesiástica no va a aceptar en sus filas a ladrones, o que a menos que confiesen y digan, ya no lo voy a hacer, ¿no? O abiertamente, depende qué tan de cuello blanco y cuánto tengan, ¿no? Pero, exacto. No, ya más en serio, supuestamente, ¿no? En teoría, a menos que vengan a redimirse. Mientras que la Santa Muerte no pide eso, no pide esos cambios ni a la comunidad LGBT, ¿no? Acepta más a las mujeres. De hecho, me decías que las lideresas son generalmente mujeres. Es bien interesante esa expresión del género en el culto, porque tú puedes ver que aquí no tienes que ser de un género para ser líder. Pues cualquiera puede ser un líder siempre y cuando tenga como esos dones, esa capacidad también de estar todo el tiempo atendiendo personas, tener el lugar, el espacio, pero lo más interesante es que gran parte de la mayoría de líderes son mujeres o personas trans también, ¿no? O de la comunidad LGBT, que están siendo las que se encargan de los altares, las lideresas, las que hacen todas red de altares. Por ejemplo, hay uno muy bonito, muy famoso aquí en la ciudad, bueno, cerca de la ciudad, que es el de Tultitlán, donde la Santa Muerte mide 22 metros, cuyo fundador fue en principio un varón, pero después se quedó a cargo la mamá. Cuando matan a este fundador, se queda su mamá, y su mamá hizo todo un trabajo, una labor que de hecho fue de las primeras redes de altares que se hicieron a nivel nacional e internacional. O sea, trató ella de hacer redes de altares con líderes de otros altares de otros. Y entiendo que hacen mucho trabajo social, ¿verdad? También hacen trabajo de ayudar a las personas que estén con necesidades, como por ejemplo de vivir en la calle, o por ejemplo me acuerdo mucho de Arely Vázquez. Ella es una lideresa trans en Nueva York. Es bien famosa porque tiene su altar en la gran ciudad de Nueva York, ¿no? Y es migrante mexicana, y por ejemplo ella en el COVID, ella sacaba como videos de lo que hacía en el COVID, y en Estados Unidos ella llevaba comida a los migrantes que andaban trabajando en tiempos de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Que no tenía, pues ya ves que no podía salir y no sé qué, ella se atrevía y les llevaba comida a gente que estaba sin casa allí en Estados Unidos, ¿no? Entonces, de ese tipo de cosas también hacen los líderes y las personas de la Santa Muerte. O sea, no todo es maldad, digamos, ¿no? Sin embargo, te interesaste en un grupo particular que es las personas que estuvieron o están, ¿no? En espacios presidiarios, ¿no? En la cárcel.
¿Nos cuentas un poquito por qué te interesa este Pues es que mira, cuando hice la primera investigación, lo entendí de manera general el culto, un poco como su origen, sus características, pero te das cuenta, o me empecé a dar cuenta que había mucho este estigma de, pues es de delincuentes, ¿no? Y yo decía, no, pero es que no solo es de delincuentes, de hecho la mayoría de los que estudiamos esto hemos dado cuenta de que puede ser cualquier persona devota de la Santa Muerte. Hoy hay familias enteras de niños, papás, tíos que son santamuerteros, yo les digo así, pero sí hay una población en específico que es muy característica, que o son expresidiarios o que gente que estuvo en prisión. Entonces yo dije, pues para entender qué pasa con ellos, pues yo voy a tener que entrar qué pasa ahí adentro. Porque yo tengo una hipótesis de que este culto, gran parte de su nacimiento nace dentro de esos espacios. Y porque justamente por la marginación que viven los presos, justamente fuera de, pues, desde el amparo de las iglesias, del amparo social. Exacto, no es que adentro de una prisión se vive la muerte de manera constante, o sea, tú no sabes en qué momento puedes recibir tu muerte ahí, ¿no? Entonces, tanto la muerte como la maldad y la falta de vínculos está representada en cosas religiosas. La muerte con la Santa Muerte, la maldad con el diablo y la falta de vínculos familiares a través del apadrinamiento por la santería. Entonces ellos mismos generan sus propios sistemas de vínculos y a través de lo sagrado hacen estas expresiones, ¿no? Por ejemplo, para salvarte de la muerte, pues te proteges con una deidad de la muerte, ¿no? Para estar como cuidándote de que no te pase nada. Y además es una manera también de tener su propia autonomía y su propia expresión de identidad dentro de la prisión, porque pues están muy limitados, están muy coercionados por la institución de que no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. No pueden tener, por ejemplo, cosas que ellos quisieran tener de afuera, ¿no? Aunque sí, hablas en tu libro hablas de ese espacio muy a la Foucault, ¿no? Sí. De ese espacio disciplinario total, ¿no? Que controla cada aspecto del individuo, ¿no? De su vida. Y hay formas de resistirlo. Entonces, una de las formas de resistencia, pues, es a través de las expresiones religiosas, porque hay ciertos límites donde ellos tienen la libertad de culto de lo que ellos quieran. Entonces, sí, bueno, no, la institución te pone límites, pero su forma de resistir esos límites pues es por medio de las expresiones religiosas. Digo, estoy hablando de la Santa, pero hay otras expresiones religiosas dentro de la prisión, pero la de la Santa es muy específica porque si no te dejan tener, por ejemplo, tus altares en las gavetas, tienes tu cuerpo. Entonces en tu cuerpo no te dice nada, entonces te tatúas a la Santa Muerte, te marcas tu cuerpo y entonces la expresión corporal del culto es bastante interesante porque también es algo que le da esencia. Y hoy no nada más es en la prisión, sino hacia afuera también muchas de las personas. De hecho, una investigación que estoy haciendo actualmente sobre eso, sobre la función del tatuaje como algo votivo, como algo retributivo hacia la deidad, porque no es nada más tatuarse porque me gustó el tatuaje o porque me quiero identificar con el culto, sino porque es una forma de agradecimiento de por vida con ella o un compromiso con ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, y eso en la prisión es muy claro, porque si no te dejan tener tu espacio, tienes tu cuerpo. Entonces, a través de tu cuerpo tú... Son como las escarificaciones de pertenencia. Exacto. Entonces, eso es como parte de lo que yo fui a entender, porque cómo se da este cruce de prácticas de adentro hacia afuera, porque parecía que la cárcel es un mundo aparte, pero no, o sea, hay un contacto con la cultura de afuera y entonces, pues, esta es como incluso una propia expresión de la cultura carcelaria, ¿no? Entonces... hay muchas prácticas. Hay mucha, como se diría, evangelización, ¿no? Como producción pues de fieles dentro de la cárcel. Exacto, porque mucha gente ahora hasta que sale, pues tiene ahora sus espacios para ir a adorar la Santa Muerte en los altares públicos. Te digo, ahí en Tepito, en todas las colonias de así, pues de zonas rojas puede haber un altar, ¿no? Pero también en las casas, o sea... Pues es impresionante porque hablas mucho de estos de marginalidad, también resistencia, ¿no? Como algo que ampara a las personas que no tienen forzosamente otro lugar o una institución grande o poderosa que los ampare. Y la Santa entra ahí, pero también porque te digo, tiene esta característica de ser flexible. Entonces, si algo tienen los devotos de la Santa Muerte es que son muy creativos. Entonces, ellos... te pueden tener una figura así como esta de madera, hasta de jabón o de papel, pero para ellos eso es lo más importante y no necesitan tener así una imagen hecha por un artista. Y no tiene que ser bendecida por alguien, no. Es tuya. Exacto, incluso pues la sueñan, y, o sea, ellos tienen como un acercamiento más personal, íntimo con esa deidad. Y entonces, así como te crean una figura, también te pueden generar tu propia oración o su propia ritualidad. Los tiempos que ellos ponen depende de cada quien. Entonces hay una libertad creativa
que le ha permitido tener esta expansión y esta permanencia en estos últimos 20 años, que es la expresión más clara y evidente en el espacio público. ¿Y sientes que va en crecimiento? Pues yo siento que más que crecimiento se está legando, o sea, se está heredando, y entonces va a ser eso que siga permaneciendo como una de las tantas ofertas religiosas que hay en este México, que ahora es muy diverso religiosamente, porque antes se tenía la idea de que México era solo católico, ¿no? Y por ahí tú ves incluso consignas políticas que dicen, no, es que los mexicanos deben ser guadalupanos y católicos, ¿no? Bueno, y en relación a eso, pues ya se sabe que no, o sea, hay una diversidad, siempre ha habido una diversidad religiosa, nada más que estaba como medio descuidada, pero la diversidad religiosa es amplia en México, y parte de esa expresión de esa diversidad es pues, el culto. Entonces, yo es creo... un culto muy mexicano comparado a todos los que están importados, y que se exporta, o sea, y ya que se exporta, generalmente importamos cultos, ¿no? Ajá. Todos los cultos de Brasil, de Estados Unidos. Y se ha exportado a Estados Unidos, otras partes de Centroamérica, pero pues vía las redes sociales. Esto ha ayudado mucho a las redes sociales. Ahora que estuve en Argentina, allá había un altar que le hacían su fiesta a la Santa Muerte, y yo les preguntaba, ¿y cómo saben todo eso? Pues por las redes sociales. Y entonces, pues sí ha cambiado. Yo creo que lo que pasa es que se está heredando. O sea, ya hoy tú tienes niños que están aprendiendo el culto como por sus papás, porque también hay mucha gente joven en el culto. Entonces son familias completas, que es lo que va a hacer que siga permaneciendo como una oferta religiosa. No creo que desaparezca tan fácil. Oye, pues muchísimas gracias, Adrián, por venir a compartir un poco tus investigaciones. Suerte con lo que sigue. No, pues a ustedes por invitarme. Pues te vamos a invitar a que te saltes de nuevo de tus clases de la facultad a TV UNAM para platicar un poquito más. Sí, con gusto. Pronto. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a todos ustedes que nos acompañaron hasta aquí. Nos vemos la próxima semana aquí en la Revista de la Universidad.